Hola amigos, para hoy tenemos una migración desde una base de datos Postgres hacia una base de datos AWS. Nuestra base de datos Postgres está en una infraestructura on-premise y nuestra base de datos de AWS contiene una tabla en DynamoDB. La migración consiste en pasar de una base de datos relacional a una base de datos no SQL. Para eso utilizamos un concepto definido como un ETL, extracción, transformación y carga. Primero vamos a extraer la información de nuestra base de datos, luego vamos a hacer un proceso de transformación y luego vamos a ingresarla en nuestra base de datos de Dynamo. Para eso necesitamos tener un objeto, un usuario de conexión a la base de datos de Dynamo. Vamos a crear ese usuario de conexión y vamos a mirar cómo interactúa este usuario de conexión con la herramienta AWS CLI. En nuestra consola de IAM creamos un nuevo usuario. Nuestro usuario se va a denominar migración 3. Este usuario le vamos a asociar los grupos de administrador y de acceso completo hacia nuestra base de datos Dynamo y hacia S3, que es un repositorio de información. Y con esto ya tenemos creado nuestro usuario. Nuestro usuario es nuestro usuario migración 3. Ahora a este usuario le asignamos los privilegios para poder ingresar a través de la consola de comandos. Para eso ingresamos a la pestaña Security Credentials y ubicamos este apartado Access Key y creamos nuestro Access Key. Le decimos que es un usuario que va a utilizar la línea de comandos y que sabemos la utilización de este usuario. Digamos que este usuario es para migración a DynamoDB desde la infraestructura local. Y creamos nuestras llaves de acceso. Acá nos está diciendo, usted tiene un problema, por favor, vea el siguiente detalle. ¿Cuál será el problema? Esto es únicamente tiempo para acceder, puede ver y download y no puede recuperarlo más tarde. Sin embargo, usted puede crear un nuevo acceso. Bueno, entonces ya tenemos nuestro usuario y tenemos las claves de acceso. Vamos a copiar estas claves de acceso y vamos a ingresar a través de la consola AWS CLI. Para ingresar a AWS CLI utilizamos el comando AWS configure y vamos a ingresar las claves que nos acaba de generar nuestro IAM. Entonces tenemos por un lado el key. Ahora colocamos la clave secreta. Decimos que nos vamos a conectar a la parte US IS 2 en Ohio. Ahí es donde está alojado nuestro motor de base de datos Dynamo. Y que vamos a utilizar el formato de salida JSON. Con esto ya tenemos una conexión utilizando AWS CLI hacia nuestra nube. Entonces ya tenemos las herramientas para hacer nuestra migración. Entonces tenemos nuestra base de datos en Postgres, tenemos ya una conexión a través de AWS CLI y tenemos nuestra base de datos en Dynamo. Revisemos cada uno de estos componentes. Entonces, en nuestra infraestructura local tenemos creada una tabla denominada cliente con los campos ID cliente, nombre, email y dirección. Eso está en nuestra infraestructura local. Para acceder a eso necesitamos un usuario con privilegios para poder ingresar a la base de datos y hacer la consulta. El segundo insumo que requerimos
es un usuario de conexión hacia AWS con privilegios sobre la base de datos Dynamo. Eso ya lo tenemos con la creación del usuario en IAM y con la conexión a AWS CLI. Y nuestro tercer insumo es el programa que utiliza las librerías de SDK para hacer nuestro proceso de extracción, transformación y carga. Nuestro programa tiene que tener una conexión a la infraestructura on-premise en Postgres y tiene que tener una conexión hacia AWS y hacia nuestra base de datos de Dynamo. Entonces miremos cómo se hace la implementación de esta solución. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros utilizamos el lenguaje de programación Go para resolver este problema y utilizamos el programa AWS CLI. ¿Cuál es la idea? Que nosotros hagamos de una vez todas las instrucciones en forma programática para hacer la migración. Como requisito se necesitan las dos conexiones. Entonces miremos cuáles son los datos de las conexiones. Estos datos corresponden a la conexión con nuestra base de datos de Postgres. Tenemos el usuario, el password, el puerto donde se ejecuta y el nombre de la máquina donde se está ejecutando nuestro motor de base de datos en Postgres. Y en principio nosotros debemos hacer la conexión tanto a Postgres como a DynamoDB. Aquí vamos a mirar las líneas de conexión a cada una de las dos herramientas. Con estas líneas que ustedes ven acá en pantalla, nosotros hacemos la conexión hacia Postgres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos desde este programa hacer operaciones de consulta y de transformación de datos hacia esa base de datos a través de una conexión ahí. Y la conexión la dan las librerías de Postgres. Estas librerías de Postgres se cargan acá en la parte del import, ¿sí? Particularmente esta que es Database SQL y esta que es GitHub libpq. Estas librerías nos dan acceso para modificar los datos que están en nuestra base de datos, obteniendo también pues, el usuario. Ahora, también necesitamos la conexión hacia Dynamo. La conexión hacia Dynamo se logra a partir del contexto que se creó hace un momento utilizando la consola de AWS CLI. Entonces nosotros definimos que va a utilizar ese usuario y esa clave secreta para hacer la conexión desde mi ambiente local hacia mi base de datos. Y las tablas de mi base de datos están ubicadas en esta región, la región US IS2. Y el perfil es el perfil por defecto. Listo, entonces como requisito ya tenemos la conexión a las dos máquinas y tenemos también la conexión a la tabla de cliente que está construida sobre Dynamo y que tenemos acceso a través de esta estructura de programación. En este momento no nos vamos a detener mucho en el código y vamos a mirar esto, digamos, a grosso modo. Entonces, ¿qué requerimos? Tener acceso a nuestra tabla de Dynamo y tener la posibilidad de hacer la inserción o hacer la migración de datos. Entonces, para eso, pues hacemos la conexión a la base de datos y hacemos conexión a la tabla. ¿Ya? Y utilizamos, pues, nuevamente las librerías propias de Dynamo para cada una de las cosas. Particularmente necesitamos las librerías de Dynamo de la versión 2 de SDK y la librería es config también de la versión 2 de SDK. Particularmente se necesita eso para lograr la conexión hacia nuestra base de datos de Dynamo. Entonces, ¿en qué consiste el ETL? El ETL consiste en primero hacer una operación de consulta de datos sobre la base de datos. Para eso hacemos uso de este SQL. Aquí le estamos diciendo al sistema que nos lea de la base de datos la tabla cliente y particularmente los campos ID cliente, nombre, email y dirección. El procedimiento corresponde a hacer una
lectura de esos registros. Esos registros se almacenan en un vector temporalmente y ese vector se recorre y se hace la transformación de los datos para que se pueda hacer el ingreso hacia nuestra base de datos de Dynamo. Entonces acá con estas instrucciones logramos que el sistema haga la consulta. Particularmente con esta instrucción de bquery hacemos que cada uno de los datos leídos en nuestra consulta, las filas obtenidas las guardemos en esta variable. Esta variable, conocida como C, es una variable de tipo cliente. ¿Sí? ¿Y qué es nuestra variable de tipo cliente? Nuestra variable de tipo cliente es una estructura de tipo JSON con el campo ID cliente, nombre, email y dirección, que si se dan cuenta son los mismos campos que utilizamos cuando definimos nuestra tabla en Postgres. Este procedimiento de hacer la migración y la transformación de datos quiere decir que acá precisamente dentro de mi script de Go yo puedo hacer la manipulación de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo transformar estos datos en una estructura diferente y asimismo guardarlos en la base de datos de Dynamo. ¿Sí? Por el momento vamos a utilizar la misma estructura, es decir, estos 4 campos. Entonces, volviendo al tema, hacíamos la consulta, consultábamos todos los registros de nuestra tabla, guardábamos esos valores en un vector a través de esta instrucción. Entonces, con anterioridad, dentro de este algoritmo creamos un vector denominado clientes. Y por cada registro que se recupera de nuestra base de datos a través de esa consulta, lo guardamos en este vector de clientes como un objeto de tipo JSON, que es la variable C. Una vez hecho eso, recorremos ese vector de datos y hacemos el ingreso hacia nuestra base de datos en AWS. Y eso se logra a través de el objeto de conexión que se creó al principio del script y del método agregar cliente. Este método agregar cliente es el que efectivamente hace el ingreso de nuestros registros o de nuestros ítems hacia la base de datos en la nube. Entonces, de particular, ¿qué tenemos? De particular tenemos que tenemos el objeto de conexión y tenemos los objetos cliente. Acá, estos objetos de tipo clientes hay que hacerles un proceso de decodificación. Y esos procesos que es al procesar esa información queda dentro de una variable ítem. Y esa variable ítem es la que corresponde al registro que se va a grabar. Y aquí está, pues, digamos, la sintaxis de cómo se hace la conexión hacia nuestra base de datos de Dynamo y se hace la inserción de uno por uno de los registros recuperados de Postgres. Esto lo miraremos en un próximo video con detenimiento que hace cada una de estas instrucciones, pero a grosso modo aquí lo que les puedo indicar es que se está haciendo la inserción de los registros recuperados a través de estas librerías que las proporciona el SDK de AWS. Entonces, una vez recorremos todo el vector, ya tendríamos la migración hecha. Vamos a mirar cómo se ejecuta y cómo se ve esto. Entonces, yo ejecuto mi programa y miro efectivamente que se esté llevando a cabo la migración de datos. Entonces, pues digamos que aquí me da una salida por consola y para comprobar que estos datos se migraron, utilizo mi consola de administración de Dynamo. Entonces, en Dynamo me voy para mis tablas y en mis tablas veo qué tablas se han creado. En este caso, tengo una tabla cliente. En esta tabla cliente deben aparecer los registros correspondientes a la migración. Entonces revisemos nuestros registros. Y vemos que no hay nada.
Vamos a mirar por qué no existen los registros. Miremos cómo es la definición de nuestra tabla. La tabla en particular tiene un campo conocido como ID cliente y nosotros acabamos de hacer la migración. Y la migración no nos salió ningún error. Actualicemos los datos de la tabla a ver por qué no están. Corramos nuestro programa nuevamente. Revisemos que estos datos hayan sido migrados. Y efectivamente acá en la pantalla aparecen los datos de la migración. Hagamos un ejercicio nuevo. Ingresemos un nuevo registro y comprobemos que los datos se modificaron al hacer la migración. Vamos a nuestro programa de administración de la base de datos e ingresamos un nuevo registro. Ingresemos el registro número 12, correspondiente a John Pérez. Y digamos que John Pérez vive en Caracas. E ingresamos esos registros en nuestra base de datos de Postgres. Y vamos a hacer una actualización. Vamos a actualizar el registro con identificador 1, update, la tabla cliente, donde nuestro identificador es igual a 1. Y le voy a decir qué es lo que quiero actualizar, el nombre. Voy a actualizar el nombre y le digo que el nuevo nombre es Manuel Castañeda. Le digo, actualíceme la tabla cliente, colóqueme el nuevo nombre Manuel Castañeda, donde el cliente es 1. Entonces ya no voy a tener al señor Daniel Cerón, voy a tener al señor Manuel Castañeda como nombre del registro 1. Miremos acá en nuestra tabla de Dynamo, la persona con el nombre 1 es Daniel Cerón. Entonces, una vez ejecute la migración, este nombre se debe cambiar a Manuel Castañeda y además vamos a tener un nuevo registro, el registro número 12. Miremos cómo se hace esto. Ingresamos nuestro registro que corresponde a John Pérez. El sistema nos está diciendo que la llave está duplicada. Entonces ingresemos a John Pérez con el número 13. Entonces acá ingresó John Pérez, tiene el registro número 13. Ya se hizo eso. Ahora vamos a hacer la actualización de la persona con identificador de cliente número 1 y le vamos a cambiar su nombre. Le vamos a cambiar el nombre a Manuel Castañeda. Y con esto logramos que se ejecute. Entonces vamos a hacer nuestra migración y comprobamos que nuestro algoritmo de migración está funcionando. Entonces acá, para correr nuestro programa, utilizamos go run y hacemos nuestra migración. Entonces efectivamente aquí ya aparece en el nombre del identificador 1 Manuel Castañeda. Entonces revisemos nuestra base de datos en Dynamo, hagamos una actualización y miramos el registro número 1. El registro número 1 cambia de Daniel Cerón a Manuel Castañeda. Y el registro que ingresamos hace un rato de John Pérez
con el identificador 13 aparece. Entonces, les agradezco por su atención y los espero en una próxima sesión para mirar más conceptos respecto a el lenguaje de programación Go, la migración hacia la nube y conceptos de DynamoDB. Muchas gracias por su atención.